y nutricional como un tema de desnutrición y mucho menos mirar la desnutrición como un tema en que solamente atendemos y paliamos el hambre. Yo diría que quiero hacer primero un recuento sucinto, no me quiero detener en las mismas cifras que ya han presentado de la ENSIN, de la situación que tiene Colombia, de los mapas que tenemos. Quiero decir la situación como la presenta FAO en los últimos años y cuál es el reto que nosotros tenemos frente a todo esto. En América Latina la reducción del hambre es insuficiente, para el resto del mundo es la más baja. Entonces tenemos unas cifras que nos indican que desde el año 90 al año 2010 el aporte que hace América Latina para disminuir el hambre sigue siendo muy bajo y por el contrario, entre los últimos 10 años, la disminución que presenta es, si bien es cierto, para el año 2009 teníamos 1.023 seres humanos con hambre, para el año 2010 se disminuye la cifra a 925. Tenemos pues casi cerca de 1.000 millones en el planeta que tienen hambre. Pero América Latina en esos 10 años el aporte que hace es, para el 2009 el 53.1% de su población tiene hambre y para el 2010 solamente baja menos de un punto, el 52.5%, cuando el resto del mundo ha bajado mucho más. Asia, África tienen disminuciones mucho mayores con respecto al hambre de lo que ha ofrecido América Latina en los últimos 10 años. Es decir, si pudiéramos concluir que los logros de 25 años, desde 1990 hasta el 2005, se perdieron en los últimos 5 años en América Latina. En Colombia no había mejoras antes de la crisis. En el 2000 al 2009 teníamos el 3.9 millones de colombianos con hambre. Y para ese entonces el porcentaje que teníamos de población era el 10%. Para el año 2005-2007 el porcentaje aumenta, el porcentaje se estabiliza en el 10%, pero el número de colombianos con hambre es de 4.300.000. Entonces vemos que aunque Colombia fue uno de los países en Latinoamérica menos afectado por la crisis económica, vemos que aumenta el número de individuos con hambre. La desnutrición y el sobrepeso en los niños menores de 5 años, que es lo que nos trae a nosotros a mirar, a pensar dos situaciones. La primera, yo sé que en la pantalla y para ustedes no va a ser fácil, no tuve la posibilidad de conseguirme muchas para traer, poseo nomás esta, en donde científicamente y neurológicamente se ha mostrado qué pasa en un niño menor de 2 años cuando tiene el problema de desnutrición. Este es un niño menor de 2 años desnutrido, estas son sus neuronas cerebrales y este es un niño normal, en donde ustedes ven que el número de neuronas y el número de dendritas, que son las redes que conectan unas con otras, es enormemente diferente. Y donde ahí tenemos la diferencia de las posibilidades que tendrá ese niño menor de 2 años para el resto de su vida, porque no tiene absolutamente nada que recuperar. Este es un cerebro de un niño normal y este es un cerebro de un niño desnutrido menor de 2 años. Y es un cerebro que, como ya indiqué, por su manera celular no tendrá recuperación, por más que vamos a hacer que ese niño ya de ahí en adelante recupere o siga existiendo. Es decir, cuando no tenemos evitamos la mortalidad, pero aquí perdemos capital humano en el país y en productividad posteriormente, y donde la carga social y donde todos los problemas se van incrementando, en donde esta población es la población que está en las situaciones más vulnerables, en donde más cifras mostraron ahora
y en donde el número se incrementa. Entonces, es un problema realmente muy preocupante desde todo punto de vista. Y yo quiero traer a colación esta figurita, es porque aquí el problema es mucho más grave y el problema hay que mirarlo mucho más estructural, porque si bien paliamos el hambre, no estamos produciendo personas con capacidades y no estamos produciendo seres humanos que puedan tener una vida laboral adecuada, ni que puedan tener un nivel educacional y una capacidad frente a todo lo que tiene que seguir de ahí en adelante. Estamos evitando la muerte, seguramente, estamos paliando el hambre, seguramente, pero estamos quedándonos con esto, y esto es un problema mucho más grave, esto hay que pensarlo mucho más estructuralmente y hay que mirarlo mucho mejor, y aunque los recursos no sean suficientes y aunque no tengamos la capacidad de estar en todos, yo creo que hay una prioridad: menores de 2 años, para que podamos tener en un futuro individuos mucho más productivos y más capaces, para que los niños no se nos queden haciendo una primaria, para que los niños no puedan, que no llegan a hacer un bachillerato, para que los niños no se retiren de las aulas escolares, para que los niños puedan tener un futuro mucho mejor y para que podamos tener entonces un país con unas condiciones mucho más favorables y no entonces quedemos siendo obreros de otros países en tareas que ellos ya no quieren hacer. La desnutrición además trae, con todo lo que se ha revisado, posteriormente en el adulto problemas de obesidad. Y los problemas de obesidad incrementan todo el problema de salud y los costos en salud. Viene la hipertensión, viene la diabetes, viene la insuficiencia renal, vienen los problemas cardíacos, vienen todos los problemas y complicaciones que conllevan todo esto, en donde además la salud de ahí en adelante desde un adulto y un adulto joven de 30, 40 años con un infarto cardíaco, con una diabetes, no es igual su bienestar al de una persona que pudiera tener una mejor salud y una mejor posibilidad de vida. Las recomendaciones que nos hizo la FAO para el 2010 para garantizar la seguridad alimentaria en las situaciones de crisis y en crecimiento económico e inclusión social se refieren a 4 puntos que los traigo a colación porque me van a soportar mucho la propuesta que desde la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional se hace al país y se hace al Plan de Desarrollo para los retos que se tienen en seguridad alimentaria. Y dicen ellos que debe haber un apoyo a la agricultura familiar, un mayor acceso a recursos naturales, mercados institucionales, tecnología, financiamiento y asociatividad. Una segunda recomendación: gestiones de mercado, negociaciones, contratos, gestión de riesgos, compras públicas, reservas estratégicas, información, institucionalidad, alianzas productivas. Un tercer reto: la protección social, transferencias de ingreso, de educación y alimentaria. Y una gestión territorial. Es necesario la participación ciudadana, es necesario que todos los colombianos conozcamos todo este flagelo y toda esta muerte silenciosa que tienen los niños desde los 2 años, que puedan existir y que puedan seguir viviendo, y todas las dificultades que podemos tener frente a este tema. Las alianzas público-privadas, por supuesto, se vuelven un tema de momento y de recurrir a que la solución no es solamente del Estado. Yo quisiera, si es posible, me pasaran la presentación en donde hablan de la propuesta que se hace a la CISAN y en donde se tiene, la comisión está conformada por 10 instituciones, 9 de gobierno y 1 de academia, en donde
Si me puede pasar, quisiera dejar esa frase un poco. Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que tomar una decisión sobre cómo invertir la cantidad limitada de sustancia alimentaria disponible. Primero está la supervivencia, luego el crecimiento. En cuanto a la nutrición, el cuerpo parece que está obligado a clasificar el aprendizaje en último logro. Y esto es un mensaje que se refiere mucho a esta parte. No podemos dejar que entonces se prevalezca y se palee el hambre solamente. Aquí el tema va mucho más allá. Y de la propuesta que hacemos a la CISAN, ¿cuál es el fin que tiene esta comisión y cuál es el imperativo? Desnutrición en niños menores de 1 año, erradicar la desnutrición crónica y la anemia en niños menores de 5 años, 0 desnutrición global en menores de 2 años, 0 desnutrición y anemia en madres gestantes. Estas poblaciones tienen que ser para nosotros de objetivo primordial y de focalización prioritaria. Las madres gestantes y los niños menores de 2 años y la anemia en los menores de 5 años para que puedan tener el aprendizaje escolar. La lactancia materna se vuelve para nosotros y el país tiene que tomarla como una bandera frente a este tema. Posibilitar a un niño que tenga lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses es el mayor regalo que le pueden dar una madre al resto de sus días en él. Tendríamos que hacer todo un foro frente a la lactancia materna para explicar todos los beneficios que se tienen. Y desde la parte económica, no tenemos que estar comprando productos lácteos para darle a los niños en los primeros 2 años. Lo ideal sería lactar los niños 2 años y de lactancia exclusiva 6 meses, lo muestran todos los estudios. De tal manera que la OMS hace algunos años nos había dicho e indicado que la lactancia exclusiva, la lactancia materna era por 3 meses. Los estudios han mostrado que debe ser por 6 meses exclusiva y que debe ser hasta los 2 años, con la lactancia materna y la alimentación complementaria. Y que el desarrollo de estos personajes en esas condiciones, en todos los países, tiene una ventaja enorme frente a todas las posibilidades, no solamente del desarrollo cerebral, de su desarrollo integral, de su desarrollo afectivo, sino también desde toda la parte de defensas que genera y de la protección que tiene frente a las enfermedades crónicas. Por favor, me puede volver otra vez después de la lactancia materna, que tenemos otros retos en la CISAN. Erradicar la anemia en niños en edad escolar. Ustedes oyeron las cifras, uno no le cabe que un niño vaya a la escuela no solamente con hambre, sino que con anemia, y el niño no tiene la capacidad de aprendizaje igual. Y más del 60% de los niños de nuestra población escolar menores de 5 años tienen anemia. Disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, disminuir los años de vida sana perdidas por malnutrición y enfermedades crónicas. Les hablaba yo, aunque llegue al adulto, tiene toda una serie de problemáticas de salud que no solamente afectan su bienestar, sino que son muy costosos al sistema. Seguimos con la otra, en donde me voy a centrar un poco aquí. En el centro está como la propuesta y lo que nosotros tenemos y decimos como CISAN, que debe ser nuestro objetivo. En los círculos aparece entonces cómo tenemos que ir. Esos círculos
centrándonos